jóvenes, el día de hoy vamos a ver el balanceo de las ecuaciones químicas. ¿Qué es balancear una ecuación? Es el proceso que consiste en igualar el número de átomos de cada elemento químico en ambos lados de la ecuación química. Tenemos, por ejemplo, el carbono, el oxígeno. Aquí podemos ver que tenemos un carbono como reactivo y un carbono como producto. Aquí tenemos dos oxígenos y aquí tenemos un oxígeno. Si vemos la reacción química, aquí en la ecuación química tenemos que el carbono tenemos 1 y aquí tenemos 1. El oxígeno tenemos 2. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno es biatómico, es decir que para formar una molécula necesitamos 2 átomos de oxígeno, pero aquí solo tenemos un oxígeno. Entonces aquí decimos que esta ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque los átomos no son iguales en ambos lados. Para balancear una ecuación lo que tenemos que hacer es igualar los números de átomos de cada elemento. Los números de átomos deben de ser iguales en ambos lados. Y aquí podemos ver que para solucionar el problema anterior tenemos que agregar un carbono más para que cada carbón reaccione con un oxígeno. Y entonces aquí ya tenemos dos carbonos. Aquí del lado de los productos tenemos dos carbonos, dos oxígenos y también tenemos dos oxígenos. La ecuación química entonces la escribimos agregando un coeficiente o un número antes del elemento o del átomo. Nunca vamos a meter los números en medio de la molécula. La molécula no la puedes romper. Solo se pueden agregar los números antes de cada molécula. Y a esto es lo que conocemos como el número de moléculas o moles. Aquí podríamos decir, tenemos dos moléculas de carbono con una molécula de oxígeno. Cuando no tiene número, igual que en matemáticas, se asume que es 1. Así que una molécula de oxígeno. ¿Y eso qué nos da? Dos moléculas. O podemos decir 2 moles de carbono con un mol de oxígeno nos da 2 moles. Y aquí podemos darnos cuenta entonces que no nos sobra ningún elemento ni a la izquierda ni a la derecha. Y por lo tanto podemos decir que sí está balanceada. Miremos otra reacción. Tenemos que a veces no es necesario balancear. Por ejemplo, tenemos el carbono con la molécula de oxígeno y nos da un compuesto que se llama dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Aquí nos damos cuenta que hay un carbono y hay dos oxígenos. Por lo tanto, aquí no nos sobra absolutamente nada. Y la ecuación nos queda entonces de esta manera. Una molécula de carbono con una molécula de oxígeno nos da una molécula de anhídrido carbónico. O un mol de carbono con un mol de oxígeno nos da un mol de anhídrido carbónico. Y aquí nos damos cuenta que sí está balanceado. No nos sobra ningún elemento de ninguno de los dos lados. Miremos ahora, en este caso, la reacción del agua. Nos podemos dar cuenta que el hidrógeno, aquí hay una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Pero al igual, aquí ya nos damos cuenta que tenemos un hidrógeno y aquí tenemos dos hidrógenos. Por lo tanto, no está balanceada. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de que como hay dos hidrógenos y aquí hay dos oxígenos, aquí en la molécula del agua tenemos que agregar los dos oxígenos.
y nos damos cuenta que ahora tenemos 2 oxígenos, pero tenemos 4 hidrógenos. Entonces nos vamos al otro lado y agregamos el 4. Y aquí ya está balanceado. 4 átomos de hidrógeno con 2 átomos de oxígeno. Y aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, aquí sí ya está balanceado. Miremos otro ejemplo. Tenemos el anhidrio sulfúrico más el agua. Y eso forma el ácido sulfúrico. Si te cuestan los nombres, es recomendable que revises cómo se nombran los compuestos o la nomenclatura. Porque cuando te den las reacciones químicas, te los van a dar con los nombres, no te lo van a dar de esta manera. Con suerte, pues nos dan la ecuación, pero si no, tú tienes que armar la ecuación. Y aquí nos damos cuenta que tenemos un átomo de azufre con un átomo de azufre, 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, y aquí tenemos 4 oxígenos, 4 oxígenos, por lo tanto aquí ya está balanceado. Para poder balancear las ecuaciones, para igualar los átomos del lado izquierdo con los átomos del lado derecho, existen 3 métodos. El método de tanteo, que es el que estábamos explicando anteriormente y que vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cómo debe de hacerse. Pero cuando se habla de tanteo, también se le da el nombre de prueba y contraprueba, porque vas probando hasta que se logra balancear la ecuación. También tenemos el método algebraico. Esto se trabaja en forma matemática. Pero van a haber algunas reacciones donde un átomo pierde electrones y otro átomo gana electrones. Y a eso le vamos a llamar el método de óxido-reducción, que a veces no se puede resolver con alguno de estos dos. Así que vamos a seguir con estos temas en los siguientes videos que vamos a hacer. Y si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos o familiares y suscríbete a este canal. Nos vemos hasta la próxima.